El Mesías y la Navidad. Hemos estado hablando acerca de esto. ¿Qué sentido le debemos dar? ¿Qué debemos hacer como familia? Comenzamos. Cuando la crisis llega al hogar, es tiempo de escuchar. El que oye consejo encuentra la salida para mejorar tu vida familiar. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto saludarle. Bienvenidos a su programa El que oye consejo. Estamos aquí con un panel muy distinguido a quien quiero dar la bienvenida en estos momentos y vamos a escuchar a continuación una breve semblanza de cada uno de ellos. Sandy Cancino, teólogo conferencista cubano y productor de televisión. Doctor Mario San Martín, licenciado en teología y conferencista de muchos temas religiosos y científicos. Licenciado Óscar Báez, periodista y teólogo. Doctor Elio Mansferrer, antropólogo e historiador. Y en estos momentos queremos también escucharlo a usted. Su opinión es importante. A reunirse con la familia. No, yo creo que todos los días debemos estar reunidos con la familia y sobre todo estar bien con nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y damos inicio al tema del día de hoy. Y te quiero preguntar, Elio, ¿qué hemos hecho realmente de esta fiesta? ¿Tú cómo ves a la sociedad? ¿Hemos perdido completamente el sentido, hemos perdido completamente el significado verdadero de la Navidad? Bueno, lo que existe es lo que podríamos llamar un proceso de secularización de la Navidad. En muchos casos es un espacio de reunión familiar, de reencuentro, de reconciliación también entre familiares que han tenido sus conflictos y es una buena excusa para verse sin que uno diga que cedió ante el otro. Pero simultáneamente hay todo un bombardeo mercantil que hace mucho énfasis en satisfactores materiales, tener dinero para hacer regalos, etcétera. Y esto creo que es uno de los puntos de conflicto, ¿no? Porque en definitiva puede ser visto como una buena ocasión para beber, para comer, pero no para pensar en el sentido de la Navidad, en el sentido cultural de los valores, etc. Y no sé, en tu opinión, ¿sientes que hemos perdido el significado, el verdadero significado? Es una realidad, la paganización, yo le llamaría eso así, paganización a más que una secularización de la que estamos viviendo actualmente, que obviamente tiene el mismo concepto, no, sin exagerar. Es simplemente que el sentido más profundo de una fiesta que para los católicos es la segunda más importante, la Navidad, el nacimiento del Hijo de Dios y el cumplimiento de la profecía de Baruch en el capítulo 3 que decía que Dios mismo bajará, habitará con los hombres, convivirá con ellos y pondrá su tienda en medio de ellos. Es una profecía que impactó a aquellos hombres y que hoy en día nos impacta a los que creemos en Jesús, pero desgraciadamente a muchos de nuestros compatriotas del mundo en general viven en la total indiferencia frente a un hecho tan extraordinario que marcó la humanidad en un tiempo antes y después de él. Así que comprenderás que definitivamente tiene que haber una observación real y objetiva de indiferencia y de desprecio a este hecho tan inaudito, el nacimiento del Mesías. Claro. Óscar, ¿y tú crees que estamos perdiendo como sociedad la fe? Definitivamente la cuestión de la celebración de la Navidad de origen tendría que ser una cuestión de fe religiosa, sin embargo se ha perdido el sentido. Ahora, mucho tiene que ver el contexto de cada persona, la formación que haya tenido. Hay quien ve, por ejemplo, a Jesucristo como un revolucionario, como un socialista. Incluso hay un libro que el doctor Elio Mansferrer me recomendó en algún momento, Las tácticas de poder de Jesucristo, de un tal Halley,
Y si se ve desde esa perspectiva, bueno, sí, fue un revolucionario socialista, Jesucristo. Desde el punto de vista del autor, fue una persona que trataba de manipular a las masas a través de su actuación. Pero si se ve desde la perspectiva de la fe, entonces tiene congruencia con todo el mensaje del Evangelio en cuanto a que es un personaje que no vino a ser servido, sino a servir y a entregar su vida por muchos. Esto se ha perdido totalmente en lo que es la Navidad, que se supone que se recuerda y que se hace mención al nacimiento de Jesucristo y su misión en la tierra. Y bueno, ante la descomposición evidente de nuestra sociedad, la pérdida de valores, todo esto, Sandy, ¿tú sientes que la Navidad deberíamos agarrarla y abrazarla como un buen pretexto para revertir tantas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad? Creo que sí. Si la Navidad si Jesús nació el 25, no nació el 25, no debe ser creo que el centro de la discusión, sino que el 25 se puede proclamar un día para reflexionar sobre la obra de Jesucristo y decir que Jesús es la Navidad. Y que esto indudablemente traiga tanto a las familias como a las sociedades, dígase en el caso mío la cubana, una esperanza de vida, una esperanza de un futuro real para traer buenas nuevas cada día a nuestra nación y a las naciones que también abracen esta fe. Bueno, vamos a un primer corte y regresamos con ustedes. Llama y participa con nosotros. De hecho, esa es la Navidad, y es la Navidad que nosotros debemos proclamar, que diariamente, constantemente, miles de personas nacen, es decir, Jesucristo nace en sus corazones. Y no está cuestionándose qué día y qué fecha específicamente, culturalmente nació, históricamente nació. Cristo nace diariamente en los corazones de cada persona. La situación social en la que estamos viviendo como nación es producto, entre muchas otras cosas, de la corrupción. Esta corrupción que tuerce la justicia, que promueve a gobernantes que están ligados con esferas de poder, incluso del narcotráfico, y no con aquella persona que tiene una vocación de servicio. Hay una corrupción entonces metida hasta lo más profundo de la sociedad y en todos los niveles. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abrieron sus tesoros. Le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al respecto, cabe señalar que los magos dieron al niño oro, incienso y mirra, obsequios dignos solo de un rey, y en muestra de su sumisión y adoración. En Occidente se comenzó a celebrar la adoración a los Reyes Magos hasta el siglo V. A los pequeños se les empezó a mentir con la fábula de que esos personajes traen juguetes a los niños. Fue hasta mediados del siglo XIX que la carta a los Reyes Magos comenzó a popularizarse. De igual forma, como ya se mencionó, la tradición de venerar a un niño Dios es de origen pagano babilónico, al cual se le pedían favores casualmente en la noche del 25 de diciembre, tal y como se hace hoy en día. Estamos de regreso con ustedes. Nuestras líneas aparecen en pantalla. Llame y participe. Nos interesa su opinión. Bueno, la Navidad en sí, el término quiere decir nacimiento, ¿es correcto? Sí, correcto.
ese nacimiento, y en otros programas, Sandy, creo que tú mencionaste un cambio que ocurrió en tu vida. Entonces, debiera ser parte de esta celebración un nuevo nacimiento de algo en nosotros. Creo que sí. De hecho, esa es la Navidad, y es la Navidad que nosotros debemos proclamar, que diariamente, constantemente, miles de personas nacen, es decir, Jesucristo nace en sus corazones. Y no está cuestionándose qué día y qué fecha específicamente, culturalmente nació, históricamente nació. Cristo nace diariamente en los corazones de cada persona que Él lo abrazan. Y eso es la Navidad que yo proclamo, es la Navidad que la Iglesia proclama, porque siempre va a haber, cuando Cristo entra en el corazón de uno, hay un antes y un después. Ahora, la realidad es que lo que ocurre en la sociedad es muy, muy distinto, ¿no? Vemos que la gente se volca tras los regalos, las decoraciones, todo esto. ¿Y será que realmente podemos reenfocar todo esto? Elio, ¿tú qué opinas? ¿O será que ya de plano somos muy materialistas, poco espirituales? No, creo que hay que entender los cambios culturales. Por ejemplo, si se lee toda la descripción en la Biblia, es claro que el paisaje que se describe es un paisaje que Cristo habría nacido en el mes de septiembre, por ahí, ¿no? Pero el 25 está muy cerca del solsticio de invierno en este hemisferio, y observando el movimiento del Sol, es el 24 que el Sol comienza a tener un movimiento aparente, y el 25 entonces 24 Nochebuena y 25 Navidad. Es un arreglo, una negociación para tratar de convertir a pueblos que vienen de cultos solares, etcétera, que bueno, puede ser parte de una estrategia de evangelización, no estoy cuestionando el asunto. Creo que hay otro problema, y es, está bien que pongan a Jesús en su corazón, me parece buena idea, pero el problema es que Jesús es un hombre, y él, el libro de Halley aquí que citaba Oscar, que yo se lo recomendé, por cierto, hace énfasis en dos cosas. Una, él exige a los sacerdotes, a los otros rabinos, de alguna manera un rabino, que cumplan con la ley de Dios, que apliquen los 10 mandamientos, que las tablas, etcétera, que no se hagan, para decirlo en términos coloquiales. Y luego, en tanto hombre, es un político. No sé si está tan por el socialismo como plantea Oscar, eso ya, bueno, hay quienes tienen un mensaje social, etcétera, pero lo que él plantea es que esta conversión no es un hecho aislado, sino que es un hecho social y que implica una participación activa de todos los miembros de la sociedad en lo político. Es parte de los seres humanos ser políticos. El problema es que el término política hoy día está muy devaluado en nuestra sociedad y es visto como corrupción, tranzas, etcétera. Pero lo que rescata es la verdadera política, y creo que es un derecho y una obligación de los miembros de una sociedad bregar porque se maneje, se respete al otro y se cumplan con la ley. Ahora, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué consejo daríamos a nuestros televidentes en estas fechas? Primero quiero hacer referencia, digo, como periodista, la situación social en la que estamos viviendo como nación es producto, entre muchas otras cosas, de la corrupción. Esta corrupción que tuerce la justicia, que promueve a gobernantes que están ligados con esferas de poder, incluso del narcotráfico, y no con aquella persona que tiene una vocación de servicio. Hay una corrupción entonces metida hasta lo más profundo de la sociedad y en todos los niveles. Hay un pasaje que el apóstol Pablo a los romanos dirige y hace referencia precisamente a que la venida de Jesucristo
va a permitir el panorama para que entonces los hijos de Dios se rebelen y la sociedad que está metida en esclavitud de la corrupción, así menciona, de corrupción, se rebelen, los hijos de Dios se rebelen entonces y cambien el panorama de la situación que está viviendo. Obviamente es una palabra profética, pero nos habla precisamente de esa necesidad de cambio, no sabemos si en este tiempo o en un futuro próximo, en donde se rebelen esos hijos de Dios, bueno, los que tienen fe, los que creen, entonces que ejerzan esa influencia, no control, que es también otro de los temas del libro, control, no control, sino influencia en el sentido positivo para tener una sociedad en mejores términos y más justa. Ok, pues vamos a un segundo corte y vamos a volver con este tema, el Mesías y la Navidad. Llama y participa con nosotros. Que uno de nuestros problemas es la corrupción y nadie puede negarlo. Y se traduce en inseguridad, se traduce en el falta de respeto a todos los valores, en pisotear la dignidad humana, etcétera, etcétera. Como la Navidad se celebra a fin de año, creo que es un espacio importante para reflexionar con toda la familia qué se va a hacer el año que viene. Planear, programar, Poner etcétera. metas. Poner metas. Pero no es una fe solamente de palabra, como ya se dijo, no es una fe solamente de decir, bueno, yo creo en Dios, no, sino es una fe activa, participante, en la cual nosotros entendemos el mensaje real de la Navidad y tomamos parte en consecuencia de lo que entonces estamos creyendo. A Santa Claus le pedí un Transformer y una pista de Lego. Pues es un señor gordito, muy simpático, que pues desgraciadamente los americanos nos invadieron, ¿no? Para nosotros es temporada alta, más que nada por los juguetes. ¿Qué opinas acerca de los videojuegos? Híjole, ahí en tu casa nada más hay uno muy sencillito y que tiene como 4 juegos y porque lo pidió mi hija a Santa Claus y por eso lo trajo Santa Claus, pero en sí no me gustan porque es pérdida de tiempo y no les enseña a los niños nada bueno. ¿Qué sintieron o qué pensaron cuando descubrieron que no era cierto, que no existían? Yo siempre supe que no existían. El que oye consejo. Regresamos. El que oye consejo. Continuamos. Estamos de regreso con ustedes y créanme que yo creo que hemos aprendido muchísimo a lo largo de esta serie. Muchos datos fuertes, muchas cosas que son realidad, no mito. Y bueno, Mario, tu comentario. Hombre, ahorita decía Oscar que uno de nuestros problemas es la corrupción y nadie puede negarlo. Y se traduce en inseguridad, se traduce en el falta de respeto a todos los valores, en pisotear la dignidad humana, etcétera, etcétera. Y precisamente aquí es donde vemos la falta de la presencia de Jesús, que me recuerda ahorita a los maestros de Ayotzinapa que le pedían a su obispo, al obispo local, que fuera a oficiar en su escuela laica, precisamente porque tienen la necesidad de Jesús para que traduzca paz, haya otra vez honestidad, que se acabe con toda esta inseguridad que hoy en día vivimos, que es el absoluto infierno que estamos convirtiendo este mundo precisamente por haber expulsado a Dios de nuestras vidas, a Dios de nuestras aulas, en las escuelas laicas, etcétera. Por lo tanto, Dios tiene la solución a nuestros problemas actuales y hay que dejarlo entrar para que en un momento dado vuelva otra vez a haber paz. Alguien decía, si no viene y traemos a Dios a nuestras vidas, no puede haber paz. Y lo dice el Señor de la Misericordia, no habrá paz mientras no esté yo allí.
Pues muchas gracias. ¿Y cuál sería tu consejo final, ya para ir cerrando este? Mi consejo final es que admitamos a Jesús en nuestras vidas, que recibamos ese cambio a la metanoia, o sea, a cambiar nuestras vidas y a no dejarnos llevar siempre por la misma inercia, a que esta Navidad, como acababan de decir, se traduzca en un nacimiento otra vez, pero renovado y con más fuerza cada año de Dios en nuestras vidas, que nazca en nuestro corazón y se traduzca en obras, ¿verdad? Porque las palabras no nos van a salvar, son la fe y las obras, ¿verdad? Si creemos en Dios no es suficiente, decía Santiago, capítulo 2, porque hasta los demonios creen y tiemblan y no están en el cielo. Bueno, muchas gracias. Elio, ¿cuál sería tu comentario final? Bueno, que generalmente como la Navidad se celebra a fin de año, creo que es un espacio importante para reflexionar con toda la familia qué se va a hacer el año que viene. Planear, programar, poner etcétera. metas. Poner metas y también pensar en cómo organizar el gasto, qué hacer con el aguinaldo, no necesariamente hay que gastarlo. No ser una víctima, ¿no? Del No ser una comercio. víctima del consumismo, ¿no? Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Óscar, tu comentario final. Esa actividad de Martín Lutero, casi 500 años, en la cual él manifiesta a través de 95 tesis ciertos vicios en los que había caído la iglesia de su momento. El elemento principal de estas tesis y del pensamiento de Martín Lutero es la sola fe. A través de la fe es que puede haber un cambio real de vida, pero no es una fe solamente de palabra, como ya se dijo, no es una fe solamente de decir, bueno, yo creo en Dios, no, sino es una fe activa, participante, en la cual nosotros entendemos el mensaje real de la Navidad y tomamos parte en consecuencia de lo que entonces estamos creyendo. No puede haber entonces una fe que solamente se diga que sí, yo creo, y tener una fe improductiva, sino que tiene que tomar parte con los procesos sociales, porque es ahí a donde Dios nos manda, al igual que Jesucristo se reveló de manera concreta en la sociedad, también a aquellos que creen se les manda que tengan una participación activa con el que está a un lado su prójimo. Sí, y bien lo decía otro de nuestros invitados, Moisés, ¿no? Que Jesucristo vino a servir y no a ser servido, y pues ejemplo dejó, ¿no? Para ello, según lo que nos estás comentando. Muchas gracias, Óscar. Sandy, ¿cuál sería tu comentario final? Bueno, Jesús es poesía para el alma. Jesús es amor. Dios es amor. Y esa palabra encierra toda la necesidad del hombre actual. Caer atrás de la persona, del Dios que promueve esos principios y que es necesario para nosotros, creo que es el consejo que yo puedo dar hoy. Ve atrás del amor y entonces será beneficiar tú y tu casa. Pues ahí están los consejos. Yo creo que es buen momento para reflexionar, buen momento para hacer un alto, sobre todo en estos tiempos donde corremos de un lado para otro, donde todo el tiempo estamos con nuestra mente ocupada. Pero yo creo que es buena oportunidad, muy buena oportunidad para reflexionar, pensar, convivir con la familia, establecer metas, como decía él, y ver hacia un futuro cada vez mejor, actuando, como dice Óscar también, con hechos, no solo de palabra. Así que los consejos están sobre la mesa, usted reflexione y decida. De aquí le enviamos un saludo, un abrazo y disfrute mucho a su familia. Y nos vemos por aquí en otra serie de su programa, El Proyecto. Hasta pronto. Cuídense mucho.